noches, distinguidos doctores, distinguida doctora invitada para el tema de conciliación, la doctora Diana Silvetti. Y bueno, sobre el ciclo de conferencias, tiene por objetivo darnos una noción básica de los diplomados que se están por realizar dentro de lo que es el CEPI. Asimismo, hoy en día tenemos, hoy tenemos el honor de tener a la doctora Diana Silvetti, juez conciliadora o conciliadora del Tribunal Departamental de Justicia, que tiene vasta experiencia. Creo que ya lleva 10 años en el tema, así que tenemos una excelente ponente y por favor se los ruego a todos los participantes que vean lo del audio y lo del video. Muchísimas gracias y doctora, bienvenida. El curso es suyo. Muchas gracias, doctor Reyes. Para mí un placer estar en este espacio académico compartiendo un tema tan innovador como es el de la conciliación, que evidentemente, si bien ya ha sido ejercido hace bastante tiempo en Bolivia, sin embargo, se ha regulado recién desde el año 2016. Entonces, tiene una importancia bastante relevante en todo lo que es su aplicación y obviamente es un tema nuevo que hay que explotarlo y realmente bienvenidos a los participantes porque van a aprender de un tema que va a ser ampliamente, como les decía, explotado en los próximos años, ¿no? Esta conciliación, este instituto de la conciliación, se ha iniciado en Bolivia bajo un marco jurídico, primeramente, la Constitución Política del Estado, en su artículo 10, que señala que Bolivia básicamente es un estado de paz y que, bueno, está regido también a la cultura de paz. Asimismo, la ley 025, que es la ley de organización judicial, en su artículo 65, también establece la conciliación en sede judicial con todo lo que es las definiciones y la creación de las y los conciliadores en toda Bolivia. El Código Procesal Civil también da un marco para lo que es la aplicación de la conciliación. Estamos hablando ahora de la conciliación en sede judicial, ¿no? Asimismo tenemos y hemos tenido desde el inicio varios protocolos, una circular que al principio nos ha regido la conciliación en sede judicial y ahora tenemos un protocolo de aplicación del Código Procesal Civil donde no solamente se establecen los lineamientos de la conciliación previa, sino también los procesos que el Código Procesal Civil contempla, ¿no? Asimismo, cuando hablamos de una conciliación extrajudicial, tenemos que hablar de la ley 708, que es la ley de conciliación y arbitraje, que también nos trae bastantes novedades y que la vamos a tocar muy ampliamente en lo que va a ser el diplomado en sí. Primero vamos a ingresar en lo que es tan mentado este término que es cultura de paz. Pero primeramente tenemos que indicar que los derechos humanos de séptima generación señalan que la paz ya no es simplemente un ideal, que la paz es un derecho humano y que por lo tanto todas las personas en su condición de humanos exactamente gozamos y tenemos derecho a ejercer este derecho humano que es la paz, ¿no? Y a través de esta concepción que es la paz, tenemos que indicar que la paz no solamente es la ausencia de conflictos, sino que también vamos a ver en el diplomado que existe una paz positiva y una paz negativa. Pero dentro de todo esto vamos a ver que la cultura de paz son el conjunto de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia. Previenen el conflicto mediante el diálogo y negociación, tomando en cuenta siempre como base los derechos humanos. Como ustedes saben, los derechos humanos ocupan un lugar muy importante en el bloque de constitucionalidad y asimismo en nuestra Constitución Política del Estado, ya que el artículo 210 señala que
siempre, que ya todos sabemos la pirámide kelseniana, pero que hay que dar preferencia siempre a los derechos humanos. En ese sentido, los derechos humanos son la base, el punto de partida para que se pueda ejercer esta cultura de paz. La cultura de paz, a su vez, tiene un elemento muy importante que es la transformación, que vamos a ir desglosándola, como les decía ya ampliamente en el diplomado, pero la transformación la entendemos realmente como algo muy positivo, que enseguida les explico. Normalmente nosotros hemos tenido un concepto de conflicto como algo negativo. Todos nos han enseñado que el conflicto se presenta siempre por cuestiones realmente negativas y que tenemos que rechazarlo, que tenemos que evitarlo y que tenemos que prácticamente deshacernos de él. Sin embargo, lo que se debe indicar en este elemento que es la transformación es que nos indica que el conflicto no es ni positivo ni negativo, que somos nosotros, ¿ya? Los que le damos ese contexto de acuerdo a nuestros valores, de acuerdo a las ideas básicas que podemos tener como seres humanos. Entonces, la transformación, ¿qué es? Que tenemos que ver el conflicto desde un punto de vista de oportunidad. ¿Eso qué significa? Que el conflicto es una oportunidad de cambio, ¿ya? Es una oportunidad en la que se están detectando una serie de problemas, es como los síntomas de una enfermedad, ¿no? Que se presentan previamente y luego ya se manifiestan, ¿no es cierto? Cuando ya tenemos los síntomas tenemos que tratarlo y es lo mismo con un conflicto. Ya dentro de la teoría del conflicto vamos a ver que el conflicto se lo puede transformar. Y esa es la base de la cultura de paz, ya que tenemos que transformar de una idea negativa del conflicto a algo que sea positivo y que nos ayude a manejar y a gestionar, además, adecuadamente un conflicto. Como les comentaba, la visión tradicional es esa, la del conflicto si es bueno o malo. Ahora, tomando en cuenta que la conflictividad en Bolivia es y ha sido muy grande, ¿no? Es por eso que Bolivia se ha integrado a esa globalización jurídica que tanto la hemos vivido en una parte económica, tenemos una globalización política y así también en una globalización jurídica. Bolivia se ha incluido en esto que es integrar el derecho humano de la paz, ¿ya? Va a través de la cultura de paz en la Constitución Política del Estado. Comentarles que la Fundación UNIR ha hecho un estudio bastante minucioso acerca de los conflictos en Bolivia. Entonces, se han reportado, por ejemplo, que les estoy hablando de hace unos 10 años más o menos, que diario se reportaban por lo menos unos 9 conflictos sociales en Bolivia, ¿no? Y estamos hablando de los conflictos más grandes, que son de los sociales. Entonces, ustedes se imaginarán que ya los conflictos interpersonales, que son los que van al órgano judicial, en realidad son los más y que las personas, lamentablemente en Bolivia, siempre hemos tenido un ánimo de conflicto. En la facultad nos han formado para manejar todo a través de conflictos, con una cultura litigiosa total, que es lo que nosotros tenemos que cambiar actualmente. Esa cultura litigiosa tenemos que cambiarla por una cultura de paz para poder gestionar estos conflictos de una manera adecuada y de una manera en la que realmente nos pueda ayudar a crecer y generar esa transformación que estamos hablando como parte, obviamente, de lo que es una gestión efectiva de conflictos. Ahora, también tenemos que en la cultura de paz, los elementos básicos de la comunicación, los elementos básicos de la cultura de paz son la comunicación y el diálogo, ¿ya? Entonces, regular positivamente los conflictos implica poner en práctica esta comunicación y diálogo.
Entonces tenemos que aprender a transformar los sentimientos negativos, tales como el odio, el rencor, por cuestiones positivas, ¿no? Y eso, y en la conciliación eso se ve mucho porque nosotros generamos eso en las partes a través de las técnicas y herramientas de comunicación que las aplicamos en una audiencia de conciliación para que estos elementos se hagan tangibles y se pueda transformar y gestionar oportunamente regulando los conflictos que a las partes las llevan a una audiencia de conciliación, ¿no? Entonces vemos que la conciliación es una medida muy importante, un instituto muy importante que además, a diferencia de un proceso judicial, promueve la reconciliación y la reconstrucción de las relaciones humanas. ¿Ya? Obviamente restituye la comunicación entre las partes. Yo he tenido casos de tanto de hermanos como de personas extrañas que de repente no se hablaban en muchísimo tiempo, pero que sin embargo han acudido a la conciliación y se ha restablecido el diálogo y la comunicación entre ellos, que es lo que en un conflicto nunca se debe perder. ¿Ya? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar todo este instituto que es la conciliación y los métodos alternativos de resolución de conflictos, siempre para hacer que la cultura de paz sea sostenible en el tiempo. Es por eso que tenemos que readecuar nuestras ideas y también prácticamente la educación para una regulación positiva de los conflictos. Entonces vemos que la conciliación ya es un método alternativo de resolución de conflictos, pertenece a esta área. Entonces vemos en el cuadro que yo les estoy mostrando en pantalla, vemos un sistema litigante o lo que nosotros también conocemos como un sistema heterocompositivo, ¿ya? Donde en el sistema litigante, ¿qué es lo que abunda principalmente? Abunda violencia entre las partes. Lamentablemente, ningún proceso judicial concluye de buena manera. Las partes siempre se distancian, las partes están realmente, se corta la comunicación en un conflicto y la comunicación la retoman terceras personas que son los abogados, pero ya desde un punto de vista litigioso, ¿no? En Bolivia, ¿cómo se han procesado los conflictos? Estamos hablando primeramente de los conflictos sociales, que es una negociación social, desde luego. En esta negociación social, que es una negociación bastante delicada, donde tiene que haber interlocutores válidos para las partes, que lamentablemente actualmente no las hay. Entonces, el defensor del pueblo, que podía ser un mediador, ¿no? Para poder iniciar una negociación social, lamentablemente no se encuentra activo en sus funciones, ¿no? O de lo contrario, está muy pasivo ahí y no promueve una negociación social. Los modos originarios de resolución de conflictos son los MORC, que no los vamos a tocar ni en el diplomado, pero es interesante que se los mencione, toda vez que estos modos originarios de resolución de conflictos han estado vigentes en Bolivia y son ancestrales y bastante efectivos. Por ejemplo, en Oruro se ha dado el caso de que varias comunidades, bueno, dos comunidades, en el ejemplo que, bueno, les voy a dar que se ha estudiado de estos modos originarios, tenían un conflicto de límites. Entonces, ¿cómo lo han solucionado ellos? Han escogido cuatro hombres, dos de una comunidad, dos de la otra, bastante fuertes, que han colocado cal al medio de unos aguayos y han comenzado a girar, a tirar uno para un lado, otro para el otro lado, y se comenzaba a marcar los límites, y no importa si eran irregulares o no, pero esos límites eran respetados. Entonces, esos son modos originarios de resolución de conflictos que han propiciado a una mejor convivencia, a un vivir bien, ¿ya? De estas comunidades, pero ancestralmente. Ahora, les había hablado del sistema heterocompositivo, que es el sistema litigante básicamente, y vamos a entrar al sistema autocompositivo.
que son los métodos o los medios, también se los conoce, alternativos de resolución de conflictos, ¿ya? Tenemos que son, en Bolivia hemos aplicado 4, que son el arbitraje, ¿ya? Que básicamente tiene también un sistema heterocompositivo, pero que se lo considera un método alternativo, la negociación, la conciliación y la mediación. Tenemos que aprender a diferenciar que entre conciliación y mediación existe una diferencia, ¿ya? Precisamente porque los conciliadores, las y los conciliadores, tenemos la atribución por ley de poder en un conflicto, poder sugerir una solución. En cambio, en la mediación no existe esta potestad. El mediador simplemente escucha, promueve y facilita la comunicación entre las partes. El mediador no puede dar una solución, no puede sugerir una solución. Y aún en la conciliación, la sugerencia de una solución siempre está dada como el último recurso. Son las partes las que voluntariamente tienen que llegar a esa solución, encontrar el camino para poder resolver y gestionar positivamente su conflicto. Indicarles que nosotros en la conciliación previa, en sede judicial, hablando de la materia civil y comercial, que es en la que está vigente la conciliación, nosotros aplicamos, como les decía, varias técnicas y herramientas de comunicación, aspecto que hasta hace poco tiempo atrás los jueces no las aplicaban en sus audiencias, sin embargo, ahora ya lo están haciendo, ¿no? Estas técnicas y herramientas de comunicación hacen la diferencia en lo que es el proceso, de lo que es el proceso judicial de la conciliación. También no hay que perder de vista que existe una conciliación intraprocesal, ¿no? Donde el juez también tiene que aplicar estas técnicas y herramientas, y por eso es tan importante que los abogados con ejercicio libre de la profesión sepan y dominen estas técnicas y herramientas para que cuando ellos ingresen se les permita el ingreso, o de lo contrario, si no es así, que puedan asesorar a sus clientes cabal y justamente de lo que son estas técnicas y herramientas de comunicación que van a viabilizar todo. Antes, o sea, si ustedes hacen la mayoría son abogados y si las personas que no son también deben saber de algún caso que si evidentemente se ha emitido una sentencia judicial, lamentablemente esta sentencia no ha sido cumplida o se demora demasiado y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que antes, o más bien el sistema judicial, no antes, sino también ahora, resuelve los conflictos desde un punto de vista de las posiciones. ¿Qué son las posiciones en un conflicto? Las posiciones son lo que la parte pide en el conflicto. O sea, ¿qué es lo que pide una usucapión? ¿Qué es lo que pide una resolución de contrato o un cumplimiento de contrato, una división y partición? Esa es la parte en la que las sentencias judiciales se han centrado, pero lamentablemente no se han cumplido justamente porque las posiciones no siempre son lo que las partes buscan. Entonces, mediante la conciliación se llegan a acuerdos que ingresan a intereses y necesidades. Se analizan las posiciones, los intereses y las necesidades. Entonces, el arma del conciliador o del negociador también son las preguntas. Entonces, a través de las preguntas, nosotros vamos indagando lo que las partes primero quieren. O sea, las posiciones son lo que quieren las partes, los intereses, el por qué lo quieren y las necesidades para qué las quieren. Entonces, como un acta de conciliación está sujeta un tanto a los intereses y si se puede llegar mejor a las necesidades, las partes dan cumplimiento ya voluntario a lo que es el acta de conciliación.
Entonces, es esa una gran diferencia del sistema heterocompositivo con el autocompositivo, que como la conciliación es una institución voluntaria, entonces son las partes las que realizan sus acuerdos de conformidad a sus necesidades, ¿no? A sus intereses y a sus necesidades. Aquí vemos nuevamente que, como les había hablado, de los métodos alternativos de resolución de conflictos, donde las partes, a diferencia de un proceso judicial, tienen más poder, ¿no? Entonces hablamos de que estos métodos están basados en el diálogo, en la negociación, en la facilitación, ¿ya? Y obviamente están ahí abajo la conciliación, la mediación, el arbitraje. Lo que tenemos que ver también es el hecho de que en la conciliación interviene tanto la mediación como la negociación. Y en este diplomado ustedes van a ser capaces, una vez de que concluyan en su estudio, van a ser capaces de tener una idea principal y van a poder negociar. Lamentablemente, la formación que nosotros tenemos no nos da tampoco como abogados negociadores. En todos estos años, no he visto, pues son muy pocos abogados que realmente están formados en negociación. Y es lo que nosotros tenemos que reforzar. Y la importancia que tiene la negociación para un abogado en ejercicio libre es grande. O sea, la conciliación es la base, no solamente para lo que hablamos derecho, ¿no? Para todas las carreras sociales e incluso para otras, la conciliación les da una pauta y les da una base para poder resolver y gestionar efectiva y positivamente los conflictos. ¿Ya? Las proyecciones de la conciliación en otras materias son grandes. Por ejemplo, actualmente ustedes saben que ya se ha aplicado o ya se está aplicando la ley 1173 del Código Procesal Penal y que en materia penal existe ya la conciliación, se la está aplicando como tal, con la diferencia de que esta conciliación es efectuada por el juez, ¿no? Es una conciliación intraprocesal. Ya no hablamos como en materia civil y comercial de una conciliación previa. Materia civil y comercial tendría la conciliación previa, también tiene una conciliación intraprocesal ya una vez que se formalizan los procesos judiciales. En materia familiar también existe esa proyección. Me imagino que por todos estos problemas, estos conflictos de la pandemia es que no se lo está aplicando ya, pero ya existe la proyección de que en materia familiar también se vaya aplicando la conciliación, pero de manera también intraprocesal. Es así que la Escuela de Jueces del Estado ya ha capacitado a los jueces, tanto en materia penal como en materia familiar, con técnicas y herramientas de conciliación para que ellos puedan aplicarlas de una manera efectiva en sus audiencias. Bueno, lo que tenemos que ver también, es el hecho de que los objetivos del diplomado son conocer estos métodos alternativos de resolución de conflictos, haciendo hincapié obviamente en lo que es la conciliación, tanto en sede judicial como extrajudicial. La conciliación extrajudicial, como les mencionaba, está regida por la ley 708, que es la ley de conciliación y arbitraje, y esta ley 708 nos trae muchas novedades. No es el Ministerio de Justicia quien regula los centros de conciliación. Antes de esta ley, con la ley 1178, que había antes la ley de conciliación y arbitraje también, se preveía la figura de los mediadores y de los conciliadores siempre como personas, como entes individuales. Sin embargo, esta ley 708 ya ha venido a dar simplemente las matrículas a los conciliadores y los mediadores como parte de un centro de conciliación. Entonces, lo ha hecho
lo ha hecho como entidad, ¿no? Entonces, esa es una novedad que esta ley 708 nos trae. Después, básicamente, los principios son los mismos que la conciliación en sede judicial. Lo único que varía es el ámbito de aplicación de estas conciliaciones, ¿no? También ustedes van a ser capaces, una vez que concluya el diplomado, de poder manejar las técnicas y herramientas de comunicación que les había mencionado, con el fin de que ustedes, si son abogados libres, puedan orientar a sus clientes en ese sentido, o si llegan a ser conciliadores tanto en sede judicial como en sede extrajudicial, puedan aplicarlas en sus audiencias de conciliación. También tenemos el fortalecimiento de habilidades, por lo menos en lo que a mí respecta en mi materia, yo voy a fortalecerles en lo que es no solamente las técnicas y herramientas, sino también en lo que es la negociación para que ustedes puedan aplicarla ampliamente y también lo que es la comunicación no verbal, que a ustedes les va a significar un aporte muy grande. La comunicación no verbal es la que dice todo. En el proceso de comunicación que nosotros tenemos un 7% de palabras y un 93% de comunicación no verbal. Entonces ustedes van a poder van a poder dirigir, definir sus audiencias de acuerdo a esa comunicación no verbal, a lo que ustedes ven de las partes y esa observación que van a poder tener lo mismo los abogados libres, ¿no? Y esta comunicación no verbal no solamente les va a ayudar en lo que respecta a las audiencias de conciliación o solamente en su profesión, les va a poder ayudar también en la vida personal, ¿no? Esas van a ser el fortalecimiento de habilidades que por lo menos conmigo van a poder ejercer una vez concluya este diplomado. Bueno, la importancia de la conciliación de una manera general creo que ya se las he dado. No sé cómo si tenemos un sistema de preguntas. En lo que a mí respecta, esa es la información que les puedo dar. No sé si tenemos alguna pregunta o algo que podemos ampliar, por favor. Doctora, buenas noches. El sistema de preguntas lo pueden hacer también por el Facebook. No está habilitada la sala de chat en el Zoom. Entonces, eso sería todo por esta noche. Los esperamos a todos y agradecemos, doctora, su participación. Y el día de mañana, a la misma hora, estamos con el tema de litigación en materia familiar y cuarentena con el doctor Julio César Sandy Ustares. Los esperamos a todos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.